Ok, este paso está difícil. Vamos. Ok, yo no paso por aquí no quepo. ¡Ánimo! ¡Ay, aquí no quepo! Hola, ¿cómo están? Por acá Vivi Rosales. Estamos arrancando un nuevo episodio de Viajando con Vivi y una de las cosas que les quiero contar es que nos vamos hasta el estado Miranda, a un rinconcito poco convencional pero lleno de muchísimo disfrute y de muchísima aventura. Vamos a estar rodeados de naturaleza, así que la invitación para aquellos que les encanta la aventura es que estén conectaditos con nosotros. Nosotros arrancamos todo este recorrido. A buscar a Jorman Castillo, él es coordinador. Jorman, pasa, ven. Buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Un besito. Él es coordinador del Monumento Natural Cueva Alfredo Yan. Estamos en Virongo. Virongo para todo el mundo. Y vamos a hacer este recorrido. Tengo muchas dudas con relación Te a vamos a ir esta aclarando cueva. paso a paso, una a una. ¿Tapa del Cambural o Cueva Alfredo Yan? Ambas. Vamos a saber por qué. Una cosa es hablar de la tapa como cueva y otra cosa es hablar de Alfredo Yan como monumento. Ok. Pero esa explicación te la puedo dar justamente allá arriba. ¿Ya habías visitado Virongo? No. Bienvenida a Virongo. Primera vez. Virongo es un pueblo de 5.000 habitantes promedio. Ok. Además, Virongo significa medicina en Congo. ¿Ah, sí? Qué gusto saber que vive aquí y a su vez visitar una de las cavernas más grandes del centro del país. ¿En cuántos minutos llegamos hasta la cueva? Estamos a carro o a pie. ¿A carro? A carro 10 minutos. Ok, ¿y a pie? A pie es 1 hora. Vamos pues. Listo. Jorman, Cuéntame, Vivi. dime, tengo muchas expectativas. No te voy a negar que me da un poquito de miedo. Sobre todo por el tema de la oscuridad. ¿Te genera curiosidad? ¿Te genera expectativa? Me genera ¿Qué piensa que va a ocurrir? ansiedad, creo que también tengo. Bueno, estás en Virongo, en el sector Marasmita. Virongo es una comunidad que tiene alrededor de 12 sectores. Eso es una comunidad sectorizada. Además, una zona agrícola. ¿Sabías que Virongo surte al mercado de Coche en Caracas? ¿En serio? Casi 7 toneladas de verduras semanales. Imagínate, está demasiado interesante este dato. ¿Qué verduras se dan por aquí? Aquí se da de todo. Esta es una tierra bendita, bendecida. Además, Virongo tiene algo que no tiene el resto de Venezuela. A mí, después tiene una montaña bien bonita y tiene unos ríos chéveres. Jorman, después de unos minutos de recorrido llegamos al Monumento Natural Cueva Alfredo Yan o Tapa del Cambural. Bienvenida, Vivi. Gracias. Tapa de Camboral, estamos en el sector Camboral, específicamente el puesto guardaparque Las Dos Quebradas. Y en efecto, tanto Monumento Natural Cueva Alfredo Yan, de hecho Monumento Natural Pico Cueva Alfredo Yan, o pues hoy vamos a visitar las tapas de Camboral. Vamos a hacer un poco de turismo no convencional y esta es una de las cosas que me gusta. Este recorrido, ¿aproximadamente cuánto dura? 3 horas dura dentro de lo que es el sistema de caverna. Nosotros vamos a hacer 2 tipos de situaciones ecoturísticas. Una es sendero interpretativo antes de llegar a la boca principal y luego nos adentramos en la caverna. Pero hay algo importante que debe conocer. Para entrar a la caverna necesitas esto. Ok. Casco, linterna, un gran guía. Que ya lo tengo. Y te voy a recomendar algo con relación al escote. Es que siempre vamos a estar en conexión con el guano, que es el excremento de murciélago. Y no creo que quieras hacerte una exfoliación. Así que bueno, la recomendación es, o dame este, que combina con el color de tus ojos. Vale, buenísimo. Y no fuimos no. No, vamos. Bueno, ya que estamos aquí tengo muchas dudas. Cuéntame. Lo primero, nivel de dificultad. Moderado. Ok. ¿Qué tipo de personas pueden venir a hacer este recorrido? Cualquier tipo de persona siempre que no tenga problemas de columna o cervical, porque siempre vamos a estar en ciertas dificultades allí, agachándonos. Sí. Okay, Y importante con los niños mayores de 7 años estaría bien. Hasta, bueno, que se sientan... Sí, hasta los niños de tercera edad también, pero que tengan con... A ver, si nos vamos a mojar... No. Vamos a tener de todo un poquito. Primero, nos vamos a mojar. De hecho, el agua a veces nos va a llegar hasta el pecho. A veces nos va a llegar hasta la rodilla. A veces nos vamos a arrastrar.
a veces vamos a estar mucho más sueltos, así que hay de todo un poquito, por eso hablaba de moderado. Una última recomendación para hacer esta aventura. Bueno, desde el Instituto Nacional de Parques nosotros recomendamos que primero accedan a las permisologías necesarias, porque no todo el tiempo se tiene agua dentro de la caverna, así que se convierte en un peligro también. Por otro lado, linterna, casco y un guía de verdad que tenga, digamos, conocimiento. No tenemos que ser ni claustrofóbico ni hidrofóbico. Bueno, hay otras fobias que de hecho se descubren a sí mismo en lo que entras allí, pero ¿eres claustrofóbico? No. Ah, importante con eso. Sí, muchas personas que descubren alguna acción inusual, algún miedo, algún temor y bueno, sí han ocurrido casos importantísimos. No vale, Yerma, estoy emocionada. Importante con esto, tampoco era asmática, ¿verdad? No. Ni crónica. No. Es un gran alivio, vámonos. Vamos pues. Lo que es la tapa de Cambural. ¿Sabes que tapa de Cambural es un nombre dado por los encantamientos que hay? Okay. En Virongo se cree que estos lugares son las casas de los encantos, y los encantos son seres sobrenaturales que, bueno, en la creencia espiritual viven allí. Esto destaca también que más del 80% de la comunidad no conoce la cueva. ¿Habías creído? Imagínate, ¿en serio? De las 5.000 personas que me habías comentado, el 80% no ha venido por aquí. No, pero es por un respeto muy cultural, básicamente. Con un desarrollo de galerías de 4.29 kilómetros, es la cueva más grande de la región central de Venezuela. En algunos tramos del trayecto se pueden llegar a estar a 60 metros bajo tierra. Estamos en Boca 10, dentro de la caverna. Este lugar se le conoce como el Paso de los Españoles. Vamos directo a lo que es el Chaguarama. Este lugar es, digamos, el más vulnerable. Vamos a encontrarnos con muchas estalactitas y muchas estalagmitas. Vamos en lo necesario, no tocarlas. Hay que pasar con mucho cuidado, no vamos a tener un tropezón con ella y tener politraumatismo. Bueno, Pipi, vamos a invitar a que apaguemos las luces y vamos a reconectarnos con nosotros mismos. Ok. Sí, vamos a observar el sonar de los... Escuchar. El sonar de los murciélagos, del agua, que nos quiere decir algo. Y observemos. Estamos oscuras. Abro los ojos y no veo nada. Bienvenida al Chaguaramos. Mira para acá. El Chaguaramo obedece a la unión de una estalactita y una estalagmita, y hay una columna estalagmática. Y es icónico. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Muy bien. Ok. Esta parte que... Mira qué da. Ok. Voy. Vamos, bebé. Mierda. De paso está difícil. Vamos.
Ok, yo no paso por aquí, de aquí no quemo. Jorma, me encantó. ¿Qué te pareció Lo realmente? haría una y otra vez. La experiencia es increíble. Gracias por la experiencia. Muchas gracias, de Gracias. verdad, a ustedes por justamente estar en estos espacios. Tú te pones a pensar de verdad en el contexto que estás y da miedo, pero vale la pena un montón. Estoy súper feliz. Bueno, nosotros desde Imparque, desde Virongo, desde los guardaparques, agradecidos porque están acá y invitados justamente a una nueva experiencia. Mire, ahorita de hecho voy a correr, voy a cambiar porque ahora vas a ver la cultura vironguera. Ok. Y yo no me escapo de eso. Bueno, nos vemos ahorita, ¿vale? Vamos a degustar una sopa vironguera preparada a leña con mucho cariño y con mucho amor, con algunas verduras que nosotros cosechamos acá mismo en la comunidad de Virongo. Y pueden observar ustedes que una cucharada de esta ya nos queda para poder servir una sopa y degustar. Bueno, acá como ustedes pueden observar, a la orilla del río, en familia, como nos gusta. Nosotros la consumimos, bueno, acá sentados en nuestra mesa de picnic o alzado así sentaditos a la orilla del río. Más sabroso que comerse un sancocho a la orilla del río. Grise, gracias por preparárnoslo. Miren, yo estoy demasiado feliz. Qué manera de almorzar, de compartir con ustedes, de conocerlos un poquito más. Bueno, Vivi, estamos a la orden. Vamos hoy a comer este sancocho aquí en el río y yo estoy segura que te va a gustar porque lo hemos preparado con mucho amor y a leña. Ay, Dios mío, mira, uno de los secreticos entonces para esta sopita, me imagino que es el amor, y el amor del vironguero. Sí, cuando preparamos este tipo de sopa y todos los dulces que preparamos acá en la comunidad de Pueblo Nuevo, Virongo, lo preparamos con mucho amor, con mucho cariño y que nuestros visitantes, nuestros amigos sientan ese calor, ese vironguero nato que nosotros preparamos toda esta comida y atendemos a las personas que nos visitan y son nuestros amigos. Además de ser nuestros amigos, son nuestra familia. Claro Así que es. sí. Ahora yo soy parte de tu familia también. Sí. Eres parte de mi Aunque familia. tienes este color de piel diferente al mío, eres parte de mi familia Eso y no así lo importa caracterizamos. porque somos puros de corazón y es lo más bonito y somos venezolanos. Y somos hermanos y hijos de Dios. Así es, hijo de Dios. Buenísimo. ¡Ey, ya va! ¡Esto está riquísimo! Gracias. Vamos a conocer un poco sobre la historia del cacao en Virongo, en este pueblo, en la chocolatera Flor de Virongo. Estoy ansiosa. Buenas. Buenas, ¿Cómo está? bien y usted, bienvenida al Chocolate Flor de Virongo. Gracias. La está recibiendo Mercedes Zamora. Mercedes. Sí. Me dijeron que te decían Meche. También me dicen Mechi, porque yo soy la más querida que hay aquí en la chocolatera y en Virongo. ¿Me vas a hacer el recorrido? Sí, te lo voy a hacer. ¿Y vamos a comer chocolate? Chocolate no, porque estamos inoperativos, ahorita no estamos trabajando con chocolate. Pero me vas a contar un poco de la historia. Claro que sí, porque esa no se olvida. Vamos pues. ¿Sabe que nosotros habíamos empezado a trabajar acá con esas aspiraciones que siempre el cacaotero tiene? ¿Qué hay por aquí? Este por aquí, esta es el molino. Y aquí tenemos el corazón de la chocolatera. Ella es una mezcladora, ponchadora y refinadora. La chocolatera de Virongo no es grande en capacidad de producción, pero sí en la calidad del chocolate. En un día puede producir hasta 70 kilos de chocolate. Son las y esta es la del negro. Trae 12 grandecitos. Entonces, esta es el chocolate de negro, tiene un 45% de cacao y este tiene 30. Bueno, ya conocimos parte de lo que puede ser ese producto final, que en nombre de Dios la chocolatera va a salir adelante, ¿vale? Que Dios la oiga y la bendiga. Amén. Y nos bendiga a nosotros también. Así va a ser. Ahora, después que ya conocieron ustedes el proceso del chocolate final, Ajá. ahora nos vamos a ver en una hacienda de cacao. Vamos a conocer la hacienda de cacao y a ti te veo más tarde. Ok, sí. Vale. No van a dejar, hasta que no se vayan, no van a dejar de No voy a ver. dejar de verte. Sí va. Vale, nos vemos en un ratico. Sí va.
con Raúl Nieves en Virongo, en Pueblo Nuevo. Es así, ¿no? Tú eres cacaotero y estamos en la hacienda de cacao y yo estoy muy contenta por conocer parte de esta historia y cuéntame precisamente sobre la importancia que tiene el cacao para este pueblo. La importancia que tiene el cacao para esta comunidad viene de muchos tiempos atrás. Viene de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros padres, porque era el medio de subsistencia para ellos en aquel entonces. Y todavía, pues, todavía nos beneficiamos con este rubro que es muy importante para la comunidad y para la familia. ¿Qué tiene diferencia este cacao en cuanto a su sabor, quizás? Bueno, el sabor del cacao es muy sabrosito, hay una gran diferencia. Primero porque hay uno que es más melosito, otro tiene más gustico, e inclusive cuando vienen estas personas así, les gusta chupar el cacao. Okay, eso de chupar el cacao me dio un poco de gracia. ¿Hay una temporada quizás para el cacao en el país? Sí, aquí en esta comunidad, bueno, aquí en Virón hay una gran temporada porque al menos de lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero es época del cacao. Tenemos el tiempo de cosecha, el cual el agricultor, la medida que tiene es que va a tumbar el cacao, lo va a secar y luego lo va a vender. Hay que probar el cacao. ¿Cómo no? Aquí mismo podemos probar. Bueno, esta mazorca que tenemos en la mano la voy a picar. Vean así. Ok. De esta manera. Este piquete se llama de cucharita. Ok. Porque ve. ¿Del cacao se aprovecha todo? ¿O simplemente Sí, la semilla? Inclusive la parte donde está el cacao que llamamos el yuyo comúnmente lo utilizamos para hacer dulces y hacer jugos. Muy bueno. ¿Me da para probar? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Así, con la mano? Sí, con la mano puedes tomarlo. ¿Así mismo? Sí, sí. Nunca lo he probado. Bueno, esta gran experiencia. Increíble. Está muy bueno, ¿no? Porque nunca lo había probado. Ahí puedes tomar más grano, puedes tomar. Pero vayando aquí lo A ver, ¿qué tantas cosas podemos hacer con el cacao? Bueno, muchas cosas. Primero podemos hacer, tenemos al secarlo, podemos tener el chocolate. Con la hoja hacemos unos buenos té, que es muy importante. Es una parte que uno la toma y sirve para descansar, para uno aliviar y para dormir. Bien chévere. También tenemos, pues, como le conté, la corteza, que es un gran abono. Y tenemos el que llamamos yuyo. Este que estamos aquí, ve que es donde está insertado el cacao. Okay. ¿Ven? Que sirve para hacer buenos dulces y grandes y hermosos jugos. Grisabella no solamente prepara un sancocho divino a la orilla del río, sino también vamos a hacer una especie como de ritual de baño. Explícanos qué vamos a hacer. Bueno, Vivi, aparte de hacer esa rica sopa en el río a leña, hacemos un ritual en honor a San Juan. Ok. Este ritual consta de tener todas estas flores que tú puedes observar aquí, aparte de no nada más flores, también el cariaquito, que es el que te voy a mostrar en este momento. Huele riquísimo. Bueno, este es el cariaquito, decimos nosotros que es el que le da el son a este baño de flores. Okay. Este cariaquito que está aquí, que es el cariaquito morado. Ahí está. Mira cómo se aprecia el color. Tomamos todas estas flores Okay. y en el nombre de San Juan, el 24 de junio, hacemos un baño, un ritual a San Juan o un baño de flores. Este consta de tomar todas estas flores, como tú ves, toda la viscosidad de colores, muy lindas y muy aromáticas. Las maceramos y la vamos a agregar, la vamos a colocar en nuestro bol, este que tenemos acá. Tenemos un asistente estrella. Sí, lo maceramos acá en nuestro bol y le vamos a colocar un poquito de agua. Lo vamos a untar todas estas flores y le vamos a agregar, Vivi, aguas aromáticas. Aquí un poquito. Claro. Le agregamos todas estas aguas aromáticas que tenemos aquí. Tenemos mandarina, sándalo y me gusta mucho el jazmín. Mandarina, jazmín y sándalo. Le vamos a agregar 3 porciones de cada una. Mira cómo huele esta mandarina. Ay, delicioso. 1, 2, 3. Este ritual, las aguas están benditas, pero hoy no es 24 de junio, hoy es 30 de septiembre y le agregamos un poquito de agua bendita. una porción
2 y 3 porciones de agua bendita. Lo vamos a mover otra vez. Lo mezclamos y puedes apreciar el olor Delicioso. que tiene Me encanta. nuestro baño de flores en este caso. Estoy un poquito nerviosa. No te pongas nerviosa y vamos a proceder a pedirle a San Juan todo lo que nosotros queramos para nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestra vida personal. Y en honor a San Juan, yo estoy segura que si él lo tiene, él me lo da. Por la salud, por todo lo que pida. No necesariamente me lo tienes que decir, lo puedes pedir en tu yo interior. En mi interior. Sí, y te lo aplico en la parte del cuerpo que usted desee. En donde tú quieras. En donde sea más efectivo. Vivi, en el nombre de San Juan, si San Juan lo tiene, tú vas a decir San Juan me lo da. San Juan me lo da. Y en el nombre de Dios, amén. Amén. Que te asente bien. Luego estas aguas aromáticas, para lo que ya fue preparado, ya se cumplió. Y nosotros lo vamos a desechar o lo vamos a botar de esta manera. Así, lo botamos así. Hacia atrás, así. Ahora, vamos a entrelazar. 1, 2, 3. Que se vaya lo malo Que se vaya. y llegue lo bueno. Amén. En el nombre de San Juan. Espero te haya gustado y en el nombre de Dios. Amén, 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 amén. Y yo quiero seguir conociendo más de la tradición musical de Virongo. Y me encuentro otra vez con Jorman. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Tiempo sin verte. Mira, te presento a uno de los instrumentos musicales que tiene la región barloventeña, bien conocido como kitiplas. Kitiplas obedece a una onomatopeya que emite al ejecutar estos dos instrumentos al mismo tiempo. Básicamente se dice que el primero suena aquí, el segundo dice ti y entre el chocado dice plas, dice kitiplas. Y es más vistoso en toda la costa venezolana que los tambores básicamente lo ejecuten los hombres, pero no necesariamente. Vale destacar que básicamente la mujer es quien domina el tambor, es quien manda en el tambor. De hecho, ellas son las que organizan los tambores y sin ellas seguramente no sería igual. Cuéntame, ¿le damos play? Le damos play. Aquí está Vivi cantando en la orilla de la quebrada. Mira Vivi que se vino pa' Virongo al kitiplas. Ay, a la orilla de la quebrada. Oye, Vivi está cantando. Y con estos tambores de